quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos ver revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy.
Alabamos a Dios, bendecimos su nombre, lo exaltamos por su grandeza, por sus misericordias, porque cada día Él renueva sus misericordias conforme así Él lo ha declarado, por lo cual como pueblo agradecido este día tan especial nos reunimos una vez más para adorarle a Él, exaltarle y contar sus maravillas, hablar de Dios, de la grandeza del Señor, de este Dios que ha creado los cielos y la tierra, ella que un día nos rescató, nos salvó, nos libertó y hoy nos da la posibilidad de que nosotros como sus hijos le podamos rendir a Él toda alabanza. Esta tarde quiero meditar junto con usted, compartir una breve reflexión de la palabra en la carta del apóstol Pablo escrita a los Corintios, una ciudad, un lugar muy amado por Pablo, donde el Espíritu Santo le hablara en su momento, que se quedara allí porque allí tenía mucho pueblo para la gloria de Dios. El decir que tenía mucho pueblo y que habría bendición nos estaba indicando que sería el mejor camino. De hecho, fue un camino bastante difícil para Pablo. Cuando algunos lo vitoreaban, otros lo denostaban. Cuando uno aplaudía, el otro prácticamente lo perseguía y tuvo que buscar refugio en alguna ocasión entre los hermanos o algunos creyentes recién nacidos a Cristo Jesús ahí en la iglesia de Corinto. Esto mismo le hace salir de Corinto, pero bueno, cuando Dios habla, nosotros debemos oír y entender que Dios nos ha hablado y con eso es suficiente. Más allá de que no entendamos a veces los términos y las palabras de Dios, confundimos la forma de pensar, nuestra forma de pensar es tan diferente a la de Dios. Tanto es que los profetas dicen de que son tan altos los cielos de la tierra, así son de diferente nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Pero damos gracias a Dios porque Él pide y nos enseña que nos renovemos en el espíritu nuestra mente y que llevemos cautivos nuestros pensamientos a su voluntad. Esto sería lograr unificar, ensamblar, una simbiosis total entre nuestros pensamientos y aceptar los pensamientos de Dios, entre sus palabras y las nuestras. Y cuando esto sucede, realmente están haciendo un hombre, una mujer nueva para la gloria del Señor. En la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, leemos muchos problemas que Pablo tuvo con Corinto. El verso 10, Pablo les habla a los hermanos de Corinto y les dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo ciertamente soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, y otros yo de Cefas, y otro yo de Cristo. Pablo pregunta: ¿está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Este pasaje y este pensamiento e inquietud que le llevó a Pablo, que bien podría y puede y suele suceder dentro de las iglesias. Ciertas diferencias, cuando Dios capacita o le da un mayor don, o mayor capacidad o mayor gracia a una persona que a otra, uno suele mirar a las personas. Por eso Pablo escribe alguna vez en la carta a los Hebreos, dice que nosotros honramos más a la casa que al Creador. Esto quiere decir que nosotros, en vez de escuchar la palabra del Señor, estamos mirando a las personas y alabamos a las personas y alabamos la casa y nos olvidamos del que hizo la casa, el que dio la gracia, es nuestro Señor Jesucristo. Pablo se encuentra en un momento difícil porque en esa diferencia de pensamientos estaba también él incluido. Estaban allí un pensamiento, por un lado, una corriente que seguía la costumbre de Pedro, porque Pedro defendía la postura del Evangelio, más la circuncisión
o la circuncisión más la palabra nueva del Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, estaba un joven llamado Apolos, un joven que era muy teólogo, muy entendido en la palabra, un joven que de conocimiento y de oídas había oído muchas cosas y hablaba con fervor la palabra del Señor. Pero sin duda también esto traería mucho de la ley antigua y por ende mucho de la circuncisión y de la salvación por las obras. Costumbre muy griega. Los filósofos griegos hablaban mucho de ello, del buen vivir y del buen hacer y de la mejor vida más allá. Esto fue algo muy, en aquel tiempo muy proclamado, pero Pablo venía hablando de otra cosa. Y algunos decían también, yo soy de Pablo. Y Pablo era un hombre de un evangelio, de una buena nueva, más práctica. No era solamente palabra y que él lo hacía por un interés o que lo hacía porque quería salvarse haciendo tal cosa. Él había aprendido a amar a Dios. Había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. En su camino a Damasco, como los lectores de la Biblia recordábamos en el libro de los Hechos, Pablo tuvo su encuentro personal, Dios lo encontró, y cuando Pablo se dio cuenta, o al menos en ese momento entendió, lo poco que pudo entender, solamente se limitó a preguntar, ¿qué quieres que yo haga? No presentó Pablo su currículum de decir, bueno, sí, porque yo soy maestro de la palabra y vengo de tal parte, estudié, hice tal. Pablo no dijo nada, fue un hombre práctico. Un hombre que más allá de su conocimiento teológico, pues cuando le escribe a los hermanos de Corinto, él le dice, yo no fui a ustedes con palabras de vana sabiduría, no fui a ustedes con palabras de conocimiento, ni le hablé lenguas extrañas, le hablé en palabras comunes, porque Dios ha elegido lo vil para avergonzar lo sabio. Esto Pablo se lo enseña a los hermanos de Corinto, pero Corinto, una ciudad helenizada, por la cultura griega, como bien se conocía en aquel tiempo. Y tenían mucha capacidad también y podían pensar ellos de muchas cosas. Y de hecho Dios los había elegido a los hermanos de Corinto para darles cierta gracia y ciertos dones. Y qué triste es cuando una persona recibe un don de Dios y no tiene el conocimiento de lo que es eso que ha recibido. Los hermanos de Corinto supuestamente entre ellos habían palabras de lengua que hablaba la iglesia y habían dones que habían recibido, sin embargo no sabían qué hacer con eso. Comenzaron la disputa, la diferencia, y discutían entre sí que qué es más importante, qué es mejor. Por esta razón Pablo enseña y les habla acerca de los dones, como encontramos más adelante en los escritos de Pablo, y les habla de los misterios y él les aconseja que deben, por sobre todo, servir a Dios con temor, con reverencia, con amor. Este era Pablo, un hombre práctico, no un hombre envanecido en su conocimiento, aunque Dios sabía quién era Pablo y por eso Dios lo eligió. Pablo fue el escritor de gran parte del Nuevo Testamento, la mayoría de sus libros los escribe Pablo, o sus amanuenses o sus ayudantes que le acompañaban en su viaje misionero. Como ahora comienza diciendo, Pablo y Sóstenes, el hermano. Pablo tenía ese espíritu de humildad, que sabía igualar al hermano más pequeño con lo que él era. El ungido, el hombre enviado era Pablo, el otro era un simple ayudante, diríamos nosotros hoy día. Pero Pablo no escribe aquí yo, sino que él dice Pablo y Sóstenes, el hermano, y aclara, qué bueno es que entre los hombres de Dios haya ese aspecto de humildad, no de superioridad, porque no somos superiores a ninguno. Pedro escribe también sobre esto, y él enseña que nosotros somos y debemos apacentar la grey del Señor, no la iglesia nuestra. La iglesia no es de los pastores, la obra es del Señor, y las almas son del Señor también. Pablo les encarga a los hermanos que no es bueno que exista entre ellos diferencias entre predicadores y entre hermanos, que no tiene que existir esos pensamientos extraños que la Biblia no enseña. Apolos, Pedro, Pablo,
hablaban de Jesucristo. Y la Biblia nos habla de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros no somos importantes. La persona importante es la persona de la Biblia, Cristo Jesús. Y cuando el hombre intenta robarle la gloria a Dios, en este caso de ocupar el lugar central por su hermosa exposición, o por su talento, o por sus capacidades que Dios se los ha dado al fin y al cabo, un día Él nos preguntará qué hicimos con lo que Él nos dio. Hermanos, debemos hoy ser unidos y hablar una sola palabra, tener una misma forma de pensar. A veces cuando empezamos a razonar sobre conceptos y términos bíblicos, cosas que a veces a nosotros nos cuesta entenderlas, pero creemos ser maestros entre las cosas y discutimos sobre pensamientos, a veces aislando ciertos versículos. Es bueno que coloquemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Este libro maravilloso, la Biblia, escrito en un periodo casi de 1600 años, y por cerca de 40 escritores, el núcleo central de la palabra siempre es Cristo Jesús. Cuando el Padre hablaba, hablaba de su Hijo. Cuando el Padre hablaba de la promesa que vendría en su tiempo, de cómo vendría y de cómo sería. Dios usó los profetas para esto. Y ninguno de los profetas reclama como suya la palabra ni suya la gloria. Solamente hablan confiando en que Dios es quien en sus vidas para poder cumplir ese propósito que estaba en la mente del Señor. Dios, Jehová, como nosotros lo conocemos y entendemos, Él merece toda nuestra adoración. Él mostró tal amor por nosotros, de que envió a su Hijo, que Él muriera por nosotros. Que Él muriera por nosotros. Y cuando uno entiende de que uno es nada y que solo Dios merece la gloria y que Él es el centro de nuestra vida, uno trabaja en ese amor verdadero por Cristo Jesús. Y no mira más que aquello, que la cruz, y mira el camino que tiene por delante y sabe que tiene un camino trazado y tiene que continuar a pesar de todas las cosas. Como Pablo escribe en el carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo no miraba otra cosa. Pablo no miraba ni siquiera el tiempo que perdía en viajar y en hacer tantas cosas, o el sacrificio que tuvo que hacer por llegar de uno a otro lugar, como tuvo que hacerlo. Hoy día nosotros viajamos, o viajamos en avión, o viajamos en colectivo, o viajamos en un coche. Cuando Pablo viajaba su vehículo más moderno, según la ocasión, podría ser un camello. Un camello, o si no, un barquito. Era todo lo que había, y barco, y cuando uno habla de los barcos de la época de Pablo, la gran mayoría eran barquitos a vela, o bien barcos a remo, los famosos trirremes de la época. Todo esto indica que Pablo no iba tan cómodamente viajando. Esto indica que Pablo iba pasando un momento difícil en cada viaje. Y aparte de eso, si iba por camello, por tierra, estaban las famosas guerras de la época, que la Biblia no nos enseña ni nos declara esto, pero si uno lee otro libro, como por ejemplo el libro de Flavio Josefo, este hombre escribe de la guerra de los tiempos de los judíos, y era increíble como habían guerras en todos lados, y robos, y asaltantes, y ladrones, y caravanas asaltando beduinos, y todo esto sucedía mientras Pablo predicaba la palabra, mientras Pablo viajaba. Y todo esto, Pablo se encontraba expuesto a sufrir todo esto. Y esto es lo que se presupone que cuando Marcos, que acompañaba a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, Marcos tuvo temor. ¿Temor de qué? Si le acompañó y cruzó el Mediterráneo en cierta forma para ir a llegar al lugar a predicar la palabra, y llegando a Troas, supuestamente allí Marcos se separó del grupo y se dividió Pablo y Bernabé por culpa de Marcos, sobrino. Tuvo miedo, el miedo a los hombres que robaban los caminos, a los asaltantes de los bosques, que era propio de la época. A nosotros hoy día nos sorprende todo esto, pero en aquel tiempo
era terrible. Si uno lee la historia del pueblo judío, lee la historia de la época, va a encontrar que todo esto existía y muy a menudo en todos y en muchos lugares. Pablo vivió el Evangelio, no solo lo predicó, no es que solo tuvo conocimiento teológico o tenía un conocimiento acabado de la ley. Pablo fue un hombre práctico y eso es el Evangelio. El Evangelio es vida práctica. Hoy día uno observa con dolor cuando se predica la palabra y se habla la palabra y muchos hablan de ella como si fuera tan fácil hacerlo todo. No digo que sea difícil. Cuando uno se entrega a Dios, todo lo es diferente y lo más importante de la vida es caminar tratando de llegar al trono de la gracia del Señor. Aunque tenemos un enemigo vencido, dificultades siempre habrán. Jesús dijo, problemas siempre tendréis entre vosotros. Y esto nos invita a confiar. Él venció el mundo. Él sufrió. Y si Él padeció, nos da la capacidad para que nosotros también podamos vencer. No pasa solo por leer la Biblia. No pasa solo por saber lo que la Biblia dice. Lo importante, y ahí es cuando la Biblia y Dios se hace vida en la persona, cuando uno empieza a vivir lo que está escrito, a vivir lo que ha conocido. No empezamos ya a diferenciar, no, porque el hermano predica mejor, el otro predica más lindo, cuando venga el evangelista, cuando venga el pastor, cuando venga... Esto no sirve ante Dios. Dios quiere corazones rendidos, y cuando un corazón está rendido al Señor, aunque ponga un niño por delante, a ese niño se le va a escuchar. Pero cuando hay corazones altivos, uno puede pensar y decir, este niño me va a enseñar a mí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La enseñanza de Pablo, la unidad de la iglesia, la cual él deseaba tener en Corinto y por la cual él luchó y predicó tanto tiempo en Corinto, porque creo que en ningún lugar estuvo tanto tiempo como en Corinto. Estuvo prácticamente 1 año y 6 meses predicando. Sin embargo, nunca resulta lo que uno quiere. No obstante eso, uno debe trabajar, predicar, trabajar, mostrar con nuestra conducta, con nuestro ejemplo, lo que la Biblia nos enseña y lo que Dios nos ha mandado y lo que cada día debemos vivir y practicar. El Evangelio es vida práctica, no es una simple religión. El Evangelio, como bien dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Este es el poder del Evangelio. Dios nos bendiga y nos ayude para nosotros seamos hacedores todos los días de la maravillosa palabra de Dios. Le invito a que inclinemos la cabeza, oremos un momento, dando gracias a Dios y pedirle que Él nos haga de verdad sentirnos uno con nuestro hermano. Sentirnos uno en la iglesia de Cristo, donde sea que te congregues, sentirte unido, rompe esas barreras, esas diferencias que a veces vemos en la persona y que no existen en realidad, porque todos hablamos una misma palabra, todos tenemos un mismo espíritu, nos ha dado una misma gracia, todo procede de Dios. Reconozcamos los que trabajan, la Biblia nos manda a hacerlo, nunca pongamos a ellos delante de la poderosa obra del Señor. Para decir esto, Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Él ocupe tu primer lugar en tu corazón. No haya diferencia entre nosotros. Hermanos, esta palabra, esta porción de Escritura que había en nuestros corazones y vamos a estar orando un momento en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este hermoso tiempo, Dios mío, que puedo mirar tu palabra, comparte esta enseñanza, la cual hace tanto bien en todos los tiempos, pues en la iglesia de Corinto, sin duda se seguirá repitiendo en muchos lugares en el mundo entero. La obra ha crecido gracias al trabajo de esos hombres que se han esforzado, y no que estaban sentados solamente detrás de un escritorio leyendo algo, sino que sus vidas marcaron un camino, su forma de ser nos marcó un evangelio diferente, algo distinto. No es siempre
no es simple filosofía, ni son sutiles o huecas sutilezas de ciertas religiones o costumbres. Tu palabra es poder y damos gracias por ello, Señor, porque somos testigos maravillosos del poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual cambió nuestra vida y ha colocado en nosotros también esa unción de poder predicar tu palabra. Gracias, gracias Padre te damos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará